Muy buenas tardes, mi nombre es Omaira Rodríguez. En esta oportunidad estaré representando el curso de contratación estatal, que también se encuentra integrado por las siguientes estudiantes: Eliana Fajardo, Karen Blanquicet, Lisbeth Suárez y Jessica Vega. Diferencias entre contrato público y privado. Digamos que la principal diferencia es que en la contratación pública la entidad contratante siempre va a ser el Estado o una entidad pública que maneja recursos públicos. Y en el contrato privado siempre se va a hacer entre personas naturales o jurídicas, pero de carácter netamente privado, distintos al Estado y no manejan dineros públicos. La contratación estatal se rige principalmente por la Ley 80 del 93, pero algunas entidades públicas manejan discrecionalmente sus propios manuales de contratación. En el contrato privado se rige principalmente por el Código Civil y el Código de Comercio. Digamos que tanto el contrato público como el privado se rigen por los principios generales del derecho, pero la diferencia es que en el contrato público, además de esos principios generales, ella también tiene sus propios principios, que se encuentran establecidos en la Ley 80 en su artículo 23. En la contratación estatal existen varios modelos y formas de contratación. Digamos que la más popular, la que más conocemos, es la licitación pública, pero esta solamente se hace en los procesos de mayor cuantía. Debe ser público y transparente. Y digamos que los contratos más comunes en el derecho privado son los contratos de compraventa, de mutuo y de arrendamiento. La licitación pública es el proceso mediante el cual la entidad convoca de manera abierta y pública en igualdad de oportunidades para que se presenten ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable a sus intereses. Y en el tipo de contratación privada, este tipo es por lo general de manera más fácil y más directa. En la contratación pública siempre suele tener un poquito más de requisitos, exige más documentos, es un poco más tediosa porque al manejar dineros públicos pues debe hacerse de una manera muy delicada. Y la contratación privada, como se hace entre particulares, pues es más corta, es de manera directa y es menos compleja. La contratación pública siempre se va a realizar en beneficio colectivo o con el fin de cubrir una necesidad que busca principalmente un beneficio social. Y en la contratación privada, pues no necesariamente se hace para cubrir una necesidad de índole general, sino para satisfacer, digamos, una necesidad, pero de manera particular. Partes del contrato público y privado. Todos los contratos, independientemente de cuál sea su naturaleza, siempre deben contener lo siguiente: un título, un cuerpo sustantivo, una exposición, un cuerpo normativo, un cierre y unos anexos. En Colombia, cualquier persona, sea natural o jurídica, puede participar en las contrataciones que realice el Estado. Digamos que principalmente en la contratación estatal se maneja el tema de la licitación pública, entonces las partes que intervienen en ellas son el proponente, la entidad estatal. Siempre debe haber un pliego de condiciones, un aviso, la resolución de apertura, en fin. En el derecho público también puede participar cualquier persona, independientemente si sea natural o jurídica, pero al contratista se le da una denominación dependiendo del tipo de contrato. Digamos, si es un contrato de compraventa, pues se le denomina vendedor y comprador. Si es un contrato de arrendamiento, se le denomina arrendador o arrendatario. Etapas de la contratación estatal. Existen las diferentes etapas, entre ellas tenemos la precontractual. ¿Qué se hace en esta etapa? Pues se hace principalmente la planeación de lo que es la contratación. Aquí se hacen los estudios previos, estudio de mercado, la resolución de apertura, el pliego de condiciones, el aviso, la recepción de las propuestas y el informe de evaluación. Ya en la etapa contractual como tal, se hace la ejecución de contratos, lo que se va a ejecutar. Aquí se reciben las garantías que exigen, como son el tema de las pólizas, el pago de las estampillas. Se hace la designación del supervisor, las comunicaciones al contratista, la resolución de adjudicación y el acta de inicio. Ya en la etapa postcontractual, lo que se hace es la liquidación del contrato. Generalmente se hacen 4 meses después de la terminación del contrato. Principios del contrato. Principios de la contratación pública. Está inmersa el principio de transparencia.
que consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración. Todo lo que se haga en tema público debe ser de manera transparente y no debe tener ningunos vacíos, ningunos errores. El principio de economía tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la administración en la actividad contractual. Es decir, las entidades deben procurar por realizar la menos cantidad de trámites que generen gastos adicionales o documentos que generen gastos adicionales. Debe tener el principio de la buena fe. Este principio se presume siempre. Uno presume que las partes involucradas van a actuar con rectitud, con honestidad, con transparencia y con moralidad. En el principio de igualdad, lo que quiere decir es que cualquier persona puede participar en temas de contratación pública. Digamos, cualquier persona puede participar en una licitación. Debe hacerse de manera igualitaria. No debe tener privilegios, no debe tener preferencias, no debe existir el clientelismo, ni mucho menos los contratos a dedo. Debe tener también el principio de eficacia, el de imparcialidad, responsabilidad y el de moralidad. En los principios de la contratación privada en Colombia, entonces tenemos el principio de la autonomía de voluntad. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque se supone que cuando uno va a firmar un contrato o cualquier acto jurídico, uno debe querer realizarlo. Nadie te debe obligar, nadie te debe forzar, debe hacerse de manera libre y espontánea. El principio de la buena fe, como lo habíamos dicho, todas las personas pues deben proceder de acuerdo a la ley, deben tener conciencia moral. Debe también aquí estar inmerso el principio de la consensualidad, el principio de la eficiencia, el principio de la obligatoriedad y también uno muy importante es el enriquecimiento sin causa. Cualquier persona que tenga un bien, ya sea una casa, un carro, una moto, debe sustentar los recursos por los cuales consiguió esas cosas. Por lo generalmente se hacen en las declaraciones de renta. Entonces, si yo tengo cosas, debo justificar el dinero por el cual adquirí esas cosas. Si no lo puedo hacer, entonces se supone que me estoy enriqueciendo sin causa y pues eso lleva unas connotaciones de índole jurídicas. Tipos o clasificación de contrato privado. Tenemos los unilaterales, que son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. El ejemplo más claro de este es el comodato. En el comodato la obligación es del comodatario de conservar en buen estado el bien prestado y él debe restituirlo al momento del plazo estipulado. Y de esta forma pues se termina el contrato. Los bilaterales, ambas partes se obligan, por ejemplo en un contrato de compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Tenemos el gratuito cuando solo se beneficia a una de las partes, por ejemplo el contrato de donación. El oneroso, en este caso ambos contratantes tienen un beneficio, por ejemplo en el contrato de transacción. El principal, un contrato principal es cuando no depende de otro para existir. Un ejemplo claro de esto es el contrato de arrendamiento o el contrato de compraventa. El real es cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. Por ejemplo, aquí tenemos un contrato de préstamo que solo se perfecciona cuando se entrega la cosa objeto del mismo. También tenemos en el ejemplo de la venta de una casa que pues para este caso pues debe ir uno ante la notaría, debe realizar las escrituras y luego debe realizar el registro ante instrumentos públicos y se hace entrega de la cosa. Están los solemnes, cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley. El consensual, cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. El conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. El aleatorio, cuando se trata de algo incierto que depende del azar. Modalidades de selección en la contratación pública. Dentro de estas modalidades tenemos la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa. Estas son las modalidades que se encuentran contempladas en la ley para el tema de la contratación estatal en Colombia. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público. Ley
1150 del 2007, de forma contraria a la Ley 80 del 93, indica que mientras se celebra un contrato bajo su vigencia, las entidades estatales están obligadas para imponer multas de formas unilaterales, dado el incumplimiento de los acuerdos pactados en el contrato. ¿Qué quiere decir? En este caso, el legislador le ha asignado a la administración pública la competencia para que imponga multas y cláusulas penales. Recordemos que dentro de todos los contratos se encuentran establecidas obligaciones tanto para el contratista como para el contratante. Y también ahí van incluidas lo que es las sanciones y la cláusula penal por incumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que le permite la ley a las entidades públicas? Que éstas puedan declarar el incumplimiento. Pero lo deben hacer no solo por simple capricho o porque quieran. Deben tener las pruebas y también se debe ser sujeto al debido proceso. Entonces, las entidades pueden exigir a los contratistas ya que de forma directa cumplan con el objeto pactado. Y no tiene necesidad de dirigirse a la jurisdicción ordinaria, no tiene necesidad de establecer una demanda, de ir ante un juez para que éste declare el incumplimiento, sino que la misma entidad lo puede declarar. En este caso, en el tema de la contratación pública, es un poco delicada porque se manejan dineros públicos. Entonces, digamos que los servidores públicos están sujetos a regímenes especiales y ellos deben responder por las cosas que actúen, digamos, de mala fe o las cosas que hagan mal o los dineros malversados. Ellos deben responder tanto civil, penalmente, fiscalmente y también el derecho disciplinario, que es una rama del derecho público. Tenemos la responsabilidad por incumplimiento del contrato privado. En este caso, ¿qué pasa? Es diferente al contrato público. ¿Por qué? Porque aquí sí o sí las partes involucradas deben acudir ante el juez, deben acudir ante la jurisdicción ordinaria para que sea el juez de la República que evalúe las pruebas, la demanda y establezca que si existe o no existe incumplimiento y las respectivas multas, sanciones o en este caso indemnizaciones por el incumplimiento a los contratos. Entonces, pues en todo caso, en los contratos privados va envuelta la conducción resolutoria, en caso pues de no cumplirse lo pactado. Entonces, pues el contratista siempre puede, digamos, o cumplir, puede exigir el cumplimiento de esa cláusula resolutoria o puede exigir la indemnización. En la responsabilidad civil extracontractual, digamos que no existe un documento como tal o un contrato, porque digamos que estas son acciones que se derivan inconscientemente, cosas que se supone que uno no quiere que pasen, pero que pasan. Por ejemplo, los accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito tú no quieres, digamos, generarle un daño a otra persona, pero pasa. Entonces, en estos casos, uno debe responder y debe resarcir el daño causado, independientemente de que exista o no un documento. Lo mismo ocurre que en el caso, digamos, yo voy manejando mi auto y se me estrella en la casa del vecino, le daño la reja o le tumbo una pared. Generé un daño y como tal tengo que resarcirlo. A eso se le llama responsabilidad civil extracontractual. Aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad. Pues como le hemos hablado anteriormente, todas las personas que participen en contratación estatal, digamos un ejemplo, que vayan a licitar, deben hacerlo en igualdad de condiciones. La entidad no puede tener preferencias, sino que le debe dar la igualdad y la forma para que participen a todos por igual. No debe haber clientelismo, no debe haber selecciones a dedo ni amiguismos. Y también aquí es muy importante la prevalencia del interés general. ¿Por qué? Porque se supone que la contratación estatal, uno de sus principios es que siempre se va a realizar buscando un interés general sobre el particular. Entonces, cualquier actividad estatal se caracteriza por la satisfacción del interés público. Entonces, la celebración de un contrato en el que interviene una entidad estatal no puede ser ajena a este principio. Por ejemplo, si se va a realizar la construcción de una carretera y por donde pasa la carretera hay casas, hay fincas o hay algo, esas personas están en la obligación, digamos, de vender su casa, pero no lo hacen de una forma, digamos, que el Estado se las va a expropiar. No, pues se les paga lo que es debido pagarles por su casa para poder realizar la carretera, que va a ser en beneficio de toda la comunidad. Con este último punto hemos terminado la presentación. Muchas gracias por su atención.